El siguiente elemento que veremos en el posicionamiento on page de tu página, y este elemento resta puntos, es lo superficial de tu web. El contenido que des tiene que ser sustancial, tiene que tener valor y que tenga peso. Así que si tú, por ejemplo, tienes un blog, pues no puedes pretender que un tema lo trates con 50 palabras. Así que si el contenido es muy pequeño, trata las cosas muy por encima, muy poca cosa, superficialmente, eso va a ser malo, y ahora te explico por qué. Antes hemos hablado de las keywords en vídeos anteriores y hemos dicho que esas keywords, las palabras clave, los términos de búsqueda por los que tú quieres posicionar tu página, tienen que estar sí o sí en el texto. Eso es obvio. Pero demasiada densidad de keywords en el texto es penalizado. Así que no puedes pretender que en un párrafo, si tú por ejemplo tienes una página de turismo y estás haciendo promoción a una playa, tú no puedes pretender que en un párrafo donde digas esta es la playa mejor del mundo, la arena es muy fina y el agua es muy limpia y cristalina porque la playa es la mejor del mundo, y repitas así y sea solamente un párrafo y ya está, con eso no puedes pretender que se posicione tu página. ¿Por qué? Porque si había 50 palabras y de las 50 palabras 20 eran las palabras clave, eso significa pues prácticamente un 40% de las palabras que utilizaste, un 40% eran palabras clave, y eso es una densidad muy alta. ¿Sabes cuál es la densidad recomendada de palabras clave dentro de tu texto? Entre un 2 y un 3%. Es decir, para poner las 3 palabras clave de tu página tienes que escribir 100 palabras de contenido extra. Así que eso le dice a Google si tu página es muy superficial o no. Si tiene una alta densidad de palabras clave porque tú has pensado de que así lo vas a posicionar más alto, solamente poniendo solamente términos de keywords, si tú te creíste que así lo vas a poner más alto, has conseguido todo lo contrario, porque eso indica que el tema se aborda de una forma muy superficial sin explicar correctamente y bien. Si tú desarrollas algo con coherencia, con calidad, vas a tener que hablar de tantas cosas que las palabras clave se diluirán entre eso, y eso significa que el tema está bien explicado a fondo, y eso le da mucho valor a Google. Así que no creas que por poner muchas veces tus keywords en el texto estás haciendo más, al contrario, estás restándole posicionamiento a la página. Otra cosa que también resta posicionamiento en lo que tiene que ver con el contenido es el spam. En el siguiente vídeo te hablo acerca de eso.